A las 4:24 hora local, sobre el sector de Donetsk, 4 sombras sin piloto rompieron el silencio de la madrugada y viraron directo hacia una cicatriz de acero que los mapas militares rusos llaman nudo ferroviario de Debaltseve. No eran casas, no eran misiles balísticos, no eran nada que un radar convencional esperara ver esa noche. Eran drones ucranianos de reconocimiento y ataque, lanzados desde un punto oculto en la retaguardia, y su objetivo no era una posición de infantería ni una batería de artillería. Su objetivo era algo mucho más silencioso y al mismo tiempo mucho más letal para la maquinaria de guerra rusa. Un tren cisterna de 24 vagones cargado con 1.600 toneladas de gasolina, detenido justo en el cruce donde convergen las líneas logísticas que alimentan a todo un flanco del frente en Donbass. Nadie en el lado ruso imaginaba, en ese instante, que en apenas 50 segundos ese combustible dejaría de existir. Nadie imaginaba que el reloj ya había empezado a correr para una de las arterias de suministro más críticas de toda la guerra. Y aquí es donde conviene detenerse, porque lo que ocurrió después en Debaltseve no fue un golpe de suerte ni una casualidad táctica. Fue una operación calculada al segundo, construida capa sobre capa, con una arquitectura de vigilancia, comunicación y ataque que revela algo mucho más inquietante que la simple pérdida de un tren. Revela hasta qué punto Rusia ha dejado expuesta su retaguardia logística y hasta qué punto Ucrania ha aprendido a explotar exactamente esa debilidad en un momento en el que cada litro de combustible que llega al frente puede decidir si una unidad blindada avanza, resiste o simplemente se queda varada esperando un reabastecimiento que nunca llega. Todo empezó con un ojo en el cielo. Un dron de reconocimiento Autel Evo Max 4 se mantuvo suspendido a unos 6 kilómetros del objetivo, fuera del alcance visual y casi fuera del alcance auditivo, observando la vía férrea de Debaltseve como quien vigila el pulso de una arteria. Ese aparato no es un juguete improvisado. Lleva un clúster de 4 cámaras, un sensor angular de 50 megapíxeles, una cámara de zoom de 48 megapíxeles con zoom híbrido de 160 aumentos, una cámara térmica y un telémetro láser. Con esa combinación puede distinguir a kilómetros de distancia una locomotora de un vagón cisterna, puede leer la firma de calor de un motor diésel encendido, puede calcular con precisión milimétrica la velocidad y la trayectoria de un convoy. 42 minutos de autonomía, 14 kilómetros de alcance de enlace, protección IP43, un sistema de evitación de obstáculos de 360 grados y tecnología de malla de comunicación diseñada para seguir operando incluso cuando el GPS falla o es interferido deliberadamente. Un segundo Autel Evo Max 4 te permanecía como plataforma de reserva. Si el primero era detectado, silenciado o forzado a retirarse, el segundo podía asumir de inmediato el control de la misión, garantizando que la ventana de ataque nunca quedara ciega. Esa redundancia, ese detalle aparentemente técnico, es en realidad la prueba de que Ucrania ya no improvisa este tipo de golpes. Los diseña como si fueran operaciones quirúrgicas con capas de respaldo, pensadas para funcionar incluso cuando algo sale mal a mitad de camino. Bajo esa cobertura aérea, avanzaban 3 drones FPV, mucho más pequeños, mucho más baratos, pero infinitamente más letales en el instante final. Montados sobre hélices de 7 pulgadas y motores sin escobillas modelo 2807, capaces de cargar hasta 5,5 libras de explosivo cada uno, esos aparatos podían superar los 140 kilómetros por hora en el tramo final del vuelo. Su función no era observar. Su función era llegar, impactar, y desaparecer en el mismo instante en que cumplían su propósito. En la guerra actual, este es precisamente el tipo de arma que cambia el equilibrio. Barata, difícil de detectar, casi imposible de interceptar a tiempo, y capaz, cuando encuentra el blanco correcto, de destruir objetivos que valen miles de veces su propio costo. Y ese contraste, ese abismo entre el precio de la herramienta y el valor del daño que provoca, es exactamente la razón por la que este tipo de guerra asimétrica se ha convertido en la pesadilla logística de cualquier ejército convencional, sin importar cuán poderoso sea sobre el papel. En un centro de mando ucraniano, ubicado a unos 40 kilómetros del objetivo, los operadores observaban en tiempo real la transmisión que llegaba desde el Autel Evo.
En la pantalla térmica, el paisaje helado de Debaltseve empezó a mostrar algo distinto. Una firma térmica anómala, intensa, inconfundible. Era el bloque motor de una locomotora diésel, brillando como una línea de luz en el visor infrarrojo, seguida de una cadena de vagones cisterna que descendían por la vía como eslabones de una condena ya escrita. En cuanto la confirmación fue clara, el operador del dron de reconocimiento envió la señal definitiva. El tren cisterna había entrado en la zona de ataque y ya no había marcha atrás. Si quieres entender lo que de verdad está pasando en esta guerra silenciosa de la logística, una guerra que rara vez aparece en los titulares, pero que decide quién puede sostener una ofensiva y quién se queda sin combustible en pleno invierno, suscríbete y dale me gusta a este video, porque lo que viene ahora es la parte donde el margen de error deja de existir. Los 3 FPV recibieron sus coordenadas de forma simultánea. En los últimos 10 segundos de vuelo, cuando la navegación satelital ya no bastaba para garantizar precisión, la cámara analógica de cada dron transmitió una imagen viva directamente a las gafas del operador, permitiéndole guiar el impacto con control óptico puro. A 35 pies por segundo, cualquier error de trayectoria podía desviar la explosión, dispersar el daño, incluso permitir que el vagón cisterna sobreviviera. Por eso el Autel Evo seguía activo, ajustando la mira, manteniendo el objetivo encuadrado, mientras el tren ruso continuaba avanzando sin la más mínima sospecha de lo que se acercaba. Y entonces, exactamente cuando la primera fase de ataque debía culminar sin sobresaltos, ocurrió lo que ningún analista podía descartar. A 3 kilómetros del objetivo, el sistema ruso de guerra electrónica RB-301B Borisogledsk-2 entró en funcionamiento. No es un sistema menor. El Borisogledsk-2 está diseñado específicamente para detectar, localizar y neutralizar comunicaciones de radio, señales de control y navegación satelital en zonas de combate. En cuanto detectó la presencia de aeronaves no tripuladas, desplegó interferencia simultánea en múltiples bandas de frecuencia, buscando romper el vínculo entre los drones y sus operadores. El objetivo era evidente: cortar la señal de control, sabotear la navegación, obligar a los FPV a perder su enlace de video, forzarlos a abandonar su trayectoria o, en el peor de los casos, a estrellarse antes de llegar al tren. Durante esos segundos, lo que se estaba librando en el cielo sobre Debaltseve ya no era solo un ataque de drones contra un objetivo logístico. Era un duelo directo entre la capacidad de guiado ucraniana y la última línea de defensa electrónica rusa. El primer operador, FPV, notificó de inmediato una interferencia severa en el canal principal de control, porque el enlace ya no respondía con la fluidez esperada. La imagen desde la cámara analógica seguía llegando. El tren seguía visible, pero líneas de interferencia empezaron a cruzar la pantalla, señal inequívoca de que el sistema ruso había detectado la banda de guiado y estaba concentrando su potencia justo ahí. Al principio el Borisogledsk-2 intentó saturar todo el espectro electromagnético alrededor del objetivo, un bombardeo de interferencia de banda ancha diseñado para cegar cualquier receptor posible. Pero como esa estrategia no producía un efecto inmediato, el sistema pasó a una técnica más quirúrgica: interferencia focalizada, concentrando toda su energía en las frecuencias específicas que los drones ucranianos estaban utilizando para transmitir video y recibir órdenes. Durante unos instantes, la conexión entre los operadores y sus máquinas se volvió intermitente, fragmentada, al borde del colapso. Y aquí está el giro que lo cambia todo. Los ingenieros ucranianos ya habían anticipado exactamente este escenario. Ninguno de esos drones dependía de un único canal de señal. Estaban equipados con enlaces cifrados, protocolos de salto de frecuencia y mecanismos de conmutación automática, diseñados para seguir operando incluso dentro de un entorno electromagnético saturado. En cuanto el canal principal empezó a degradarse, el sistema conmutó automáticamente a un canal secundario, permitiendo que el operador mantuviera el objetivo dentro del encuadre de control. El Autel Evo Max 4 te continuó aportando datos de posicionamiento actualizados, apoyándose en su cámara térmica y su telémetro láser para reconstruir en tiempo real la ubicación exacta del tren, su rumbo y su velocidad, incluso cuando la interferencia rusa
lograba interrumpir momentáneamente los pulsos de guiado de los FPV. Pero el Borisovlevsk 2 no se rindió ahí. Además de sabotear el canal de control, el sistema atacó directamente las señales GPS, degradando la precisión satelital hasta volverla prácticamente inútil. Y en ese instante, los drones dejaron de depender de las coordenadas satelitales por completo. Sus sistemas de navegación inercial, basados en acelerómetros y giroscopios internos, siguieron registrando cada cambio de altitud, rumbo, velocidad y desplazamiento sin necesidad de una sola señal externa. Esa arquitectura inercial no ofrecía la misma precisión kilométrica que el GPS, pero no la necesitaba. La cámara analógica se convirtió en el sensor dominante, mostrando en tiempo real la silueta térmica del tren cisterna, permitiendo al operador corregir la trayectoria segundo a segundo con guiado óptico puro. El sistema ruso podía bloquear un canal, degradar una señal de posicionamiento, pero no podía silenciar la imagen que llegaba directamente desde la cámara del dron. Y eso resultó ser la grieta decisiva, la fisura que separó a un ejército que se había preparado para este momento de otro que confiaba demasiado en la potencia bruta de su interferencia. A las 4:36 hora local, el primer FPV ucraniano impactó contra el vagón cisterna correcto. El estruendo duró apenas un instante, pero su efecto lo cambió todo en cuestión de segundos. Una ojiva de 6 libras perforó el blindaje de 15 milímetros del vagón, abriendo un cráter de detonación en el interior del tanque. El combustible diésel almacenado se incendió de inmediato, generando una bola de fuego dentro del compartimento. La temperatura en el punto de impacto superó los 3000 grados centígrados, provocando que la gasolina se expandiera violentamente y generara una sobrepresión interna capaz de destrozar la estructura del vagón desde dentro hacia afuera. En la pantalla térmica del Autel Evo, el operador vio el destello, la expansión inmediata del calor y el fuego propagándose hacia los vagones contiguos. El objetivo había quedado marcado, y lo más peligroso ya no era el propio incendio, era el diseño del tren, pensado para transportar combustible de forma eficiente, que ahora se convertía en su condena. Los vagones estaban conectados entre sí, y las diferencias de presión y las corrientes de aire entre los tanques permitieron que el fuego, el humo y los vapores de combustible se propagaran con una velocidad devastadora, convirtiendo lo que debía ser un incidente localizado en una cadena de destrucción que avanzaba vagón tras vagón, como si el propio tren se hubiera convertido en su propia mecha. Unos 15 segundos después del primer impacto, las llamas ya lamían los vagones vecinos. El maquinista ruso activó de emergencia los frenos de todo el convoy, pero esa decisión, tomada por instinto de supervivencia, resultó ser exactamente lo que Ucrania había calculado. Al detenerse por completo en plena vía, el tren dejó de ser un blanco en movimiento y se convirtió en una masa estática de fuego dentro de la zona de combate, un objetivo fijo, previsible, indefenso, exactamente el tipo de blanco que un operador de FPV sueña encontrar. A las 4:38 hora local, mientras la primera bola de fuego se elevaba en el cielo nocturno, comenzó la segunda oleada de ataque. El operador del segundo grupo de FPV seleccionó el vagón cisterna más cercano a la locomotora, aquel que aún permanecía intacto pese al incendio inicial. 2 drones se aproximaron desde el noreste, ocultándose entre el humo y el resplandor de las llamas para dificultar cualquier intento de interceptación visual. La imagen térmica mostraba la locomotora y los vagones aún operativos con un contraste nítido frente a las secciones ya calcinadas, y eso permitió al operador mantener el objetivo estable pese a la creciente confusión del entorno. El Autel Evo, en paralelo, barría toda la escena, distinguiendo entre los vagones ya destruidos y los que todavía representaban un objetivo de valor, transmitiendo esa información depurada al equipo de mando. Cuando el segundo FPV entró en su fase final de aproximación, confirmó el vagón situado justo detrás de la locomotora. El impacto fue directo, perforando de nuevo el blindaje y provocando una explosión que en cuestión de un instante elevó la temperatura por encima de los 3500 grados centígrados. La sobrepresión interna, calculada entre 80 y 100 libras adicionales, se propagó hacia atrás y golpeó la locomotora misma, dañando el sistema de frenos neumáticos, los circuitos eléctricos auxiliares y la conexión mecánica entre vagones. La máquina no quedó destruida por completo,
pero sí gravemente inutilizada. Perdió potencia, perdió capacidad de maniobra y quedó varada en medio de la vía, rodeada por el fuego que avanzaba desde los vagones incendiados. En ese momento entró en acción el tercer grupo de operadores, apuntando a la sección trasera del convoy. Los últimos vagones aún conservaban parte de su carga intacta, y ese fue precisamente el blanco final. 3 drones más se aproximaron desde el flanco, impactando contra los vagones identificados con los números 12, 16 y 20. La explosión resultante fue la más grande de toda la secuencia, generando una columna de fuego que se elevó, según estimaciones posteriores, más de 50 metros sobre la vía férrea, visible a kilómetros de distancia en la oscuridad de la madrugada. Un resplandor que probablemente pudo verse desde puestos de observación rusos, situados muy lejos de la zona de impacto real. Minutos antes, ese tren transportaba el combustible necesario para sostener toda una campaña militar en el sector. Ahora era apenas una hilera de esqueletos metálicos ardiendo sobre los rieles de Debaltseve, un nudo logístico convertido en cementerio de acero. El resultado final del ataque fue devastador en términos absolutos. Más de 800 toneladas de gasolina quedaron destruidas o inservibles, suficiente combustible para sostener durante días el movimiento de columnas blindadas, vehículos de suministro y unidades de artillería en todo un sector del frente. La temperatura en los puntos de detonación superó repetidamente los 3.500 grados centígrados, generando corrientes de convección tan intensas que empujaron el humo negro más de 160 metros hacia el cielo. El daño no se limitó al combustible. Los rieles se deformaron por el calor extremo, los sistemas de señalización quedaron inutilizados, las líneas de comunicación ferroviaria se quemaron y la infraestructura de frenado y control del propio nudo ferroviario sufrió daños que, según patrones observados en ataques similares, requieren semanas o incluso meses de reparación, siempre que la zona permanezca lo suficientemente segura como para que los equipos rusos puedan trabajar sin la amenaza constante de nuevos ataques con drones o artillería de largo alcance. Y aquí es donde el golpe deja de ser un simple episodio táctico y se convierte en algo mucho más profundo. Lo que Ucrania destruyó en Debaltseve no fue solo un tren. Fue un eslabón crítico dentro de toda la arquitectura logística que sostiene las operaciones rusas en Donbass. Los tanques, los vehículos blindados, la artillería remolcada, todo ese arsenal depende de un flujo constante de combustible, y cuando ese flujo se rompe en un punto de convergencia como este, el impacto no se queda en el lugar del incendio. Se propaga hacia atrás, hacia cada unidad que esperaba ese diésel para seguir moviéndose, hacia cada depósito que dependía de ese tren para reabastecerse. Un convoy de combustible que no llega no es simplemente una pérdida material. Es una interrupción que puede detener maniobras enteras, ralentizar contraofensivas, dejar posiciones sin capacidad de repliegue rápido o de refuerzo oportuno. Y hay una segunda consecuencia, quizás aún más significativa que el propio incendio. Rusia ahora se ve obligada a repensar por completo la protección de su retaguardia logística. Hasta ahora, sistemas como el Pantsir, el S-300 o las unidades de guerra electrónica como el propio Borisovlevsk II se concentraban principalmente en proteger la línea de contacto directa con el enemigo. Pero si los nudos ferroviarios, las estaciones de trasvase, los depósitos de combustible y los convoyes de suministro a decenas de kilómetros de la línea del frente se convierten en objetivos viables para los drones ucranianos, entonces toda esa cobertura defensiva tiene que extenderse hacia atrás. Y extender la defensa hacia atrás significa, inevitablemente, debilitarla en algún otro punto. No existe una capacidad de defensa aérea infinita. Cada sistema que se traslada para proteger un depósito de combustible es un sistema que deja de vigilar otra sección del frente, y eso abre grietas, oportunidades, ventanas de vulnerabilidad que un adversario atento sabe explotar. Conviene recordar, para dimensionar bien lo que está en juego, que la logística siempre ha sido el talón de Aquiles de los ejércitos que combaten lejos de su territorio de origen. Napoleón perdió buena parte de su grande armée en Rusia no solo por el frío, sino por el colapso de sus líneas de suministro.
La Wehrmacht se quedó sin combustible frente a Moscú y frente a Stalingrado antes de quedarse sin soldados capaces de combatir. Y en la Guerra del Golfo, buena parte de la doctrina estadounidense de precisión se construyó precisamente sobre la idea de que cortar las arterias logísticas del enemigo, antes incluso de atacar sus tropas de primera línea, podía decidir una campaña entera sin necesidad de un choque frontal masivo. Lo que ocurrió en Debaltseve se inscribe exactamente en esa misma lógica histórica, pero con una diferencia inquietante. Ya no hace falta un bombardero estratégico ni un misil de precisión de varios millones de dólares para lograrlo. Basta con un puñado de drones comerciales modificados, un operador entrenado y una brecha en la cobertura defensiva. Esa es, quizás, la lección más incómoda de toda esta historia. La guerra logística moderna se ha vuelto barata, accesible y, por eso mismo, mucho más difícil de prevenir. Quizás detrás de este ataque haya un cálculo mucho más amplio que la simple destrucción puntual de un tren. Si Ucrania ha demostrado que puede localizar, rastrear y destruir con precisión quirúrgica un nudo logístico situado a decenas de kilómetros de la línea de contacto, usando una combinación de drones de reconocimiento de largo alcance y enjambres de FPV económicos, entonces la lógica defensiva tradicional rusa, concentrar la protección antiaérea cerca del frente, y dejar la retaguardia relativamente descubierta, queda seriamente cuestionada. Y si esa tendencia se repite, si este tipo de operación se convierte en una práctica sistemática, en lugar de un golpe aislado, las consecuencias podrían ser mucho más profundas de lo que parece a primera vista. Una erosión lenta, pero constante de la capacidad rusa para sostener operaciones ofensivas prolongadas, no por falta de hombres o de vehículos, sino por la simple incapacidad de mantener el combustible fluyendo con seguridad hacia el frente. Hay también una dimensión psicológica que no se puede ignorar. Durante años, ciertas zonas de la retaguardia rusa en territorio controlado se consideraron prácticamente intocables, protegidas por la distancia, por la profundidad del territorio ocupado, por la creencia de que ningún dron ucraniano tenía el alcance o la precisión para llegar tan lejos. Ese ataque contra Debaltseve rompe esa ilusión de seguridad. Y cuando una fuerza militar empieza a dudar de la seguridad de su propia retaguardia, ese tipo de incertidumbre tiene un costo que va más allá de lo material. Afecta la planificación, ralentiza los movimientos, obliga a dispersar recursos y erosiona la confianza operativa que sostiene cualquier campaña militar prolongada. Un maquinista que antes conducía su convoy, pensando únicamente en el estado de las vías, ahora tiene que pensar también en el cielo. Un oficial de logística que antes calculaba solo distancias y horarios, ahora tiene que calcular probabilidades de detección, rutas alternativas, horarios nocturnos, señuelos y escoltas. Todo eso cuesta tiempo, cuesta dinero y, sobre todo, cuesta la velocidad que cualquier ofensiva necesita para mantener su ímpetu. Hay quienes ven en este tipo de operaciones la evolución natural de una guerra que ya no se libra únicamente en la línea de contacto, sino en una franja mucho más amplia, que se extiende decenas, incluso cientos de kilómetros hacia la retaguardia de ambos bandos. Los drones de largo alcance han redefinido lo que significa estar seguro en una zona de guerra. Ya no basta con estar lejos del frente, hay que estar lejos del alcance de sensores térmicos, de cámaras con zoom de 160 aumentos, de operadores capaces de guiar un explosivo con precisión óptica, incluso cuando toda la navegación satelital ha sido saboteada. Y si a esto le sumamos el hecho de que Ucrania parece haber desarrollado, o al menos perfeccionado, técnicas de resistencia a la guerra electrónica rusa, conmutación automática de canales, navegación inercial de respaldo, guiado óptico puro en el tramo final, entonces la pregunta que queda flotando es inquietante. ¿Cuántos otros nudos logísticos, estaciones de trasvase, depósitos de combustible y convoyes de suministro rusos son, en este mismo instante, vulnerables al mismo tipo de operación? ¿Cuántos de esos objetivos ya están siendo observados, silenciosamente, por un Autel Evo Max 4, suspendido a 6 kilómetros de distancia, esperando la confirmación final antes de enviar la señal de ataque? Conviene también preguntarse quién gana y quién pierde con cada uno de estos golpes, más allá del terreno inmediato. Para Ucrania, cada nudo logístico destruido representa un dividendo estratégico enorme a un costo económico mínimo.
unos pocos miles de dólares en drones comerciales frente a cientos de miles o incluso millones en combustible, infraestructura ferroviaria y capacidad operativa perdida por el bando ruso. Esa asimetría de costos es exactamente lo que las potencias occidentales han estado observando con enorme atención, porque redefine cómo se puede plantear un conflicto prolongado contra un adversario numéricamente superior. Para Rusia, cada ataque de este tipo obliga a tomar decisiones incómodas. Reforzar la retaguardia con sistemas de defensa aérea que hacen falta en otros sectores, invertir en más unidades de guerra electrónica que ya han demostrado tener límites frente a la conmutación automática de frecuencias, o aceptar el riesgo y seguir operando con una logística parcialmente expuesta, apostando a que no todos los convoyes serán detectados a tiempo. Y hay un tercer actor que observa todo esto con una mezcla de interés y preocupación. Los países que producen y venden tecnología de defensa antiaérea, guerra electrónica y drones de reconocimiento en todo el mundo. Cada nuevo episodio como el de Debaltseve se convierte, en la práctica, en un laboratorio de pruebas en tiempo real. Los fabricantes de sistemas, como el Borisovlevsk 2, estudian qué falló, por qué la conmutación de frecuencia ucraniana logró sortear la interferencia y qué modificaciones habría que introducir en la próxima generación de equipos. Los fabricantes de drones comerciales adaptados para uso militar, por su parte, toman nota de qué protocolos de resiliencia funcionaron mejor bajo presión real de combate, y esa información, tarde o temprano, termina alimentando el diseño de la próxima generación de aparatos que se venderán, abiertamente o de forma encubierta, a otros ejércitos en otras partes del mundo. En ese sentido, cada ataque en Donbass no solo cambia el equilibrio en ese tramo concreto del frente, también alimenta un mercado global de tecnología militar que observa esta guerra como el gran campo de pruebas del siglo. Escribe en los comentarios hacia dónde crees que va esto. Y suscríbete, porque de aquí en adelante solo se vuelve más serio. Lo que ocurrió en Debaltseve no fue un hecho aislado dentro de la guerra. Fue una demostración de capacidad, una prueba de concepto ejecutada con una precisión que combina tecnología comercial modificada, drones civiles adaptados para reconocimiento militar, con tácticas de enjambre de bajo costo que están redefiniendo lo que una fuerza relativamente pequeña puede lograr contra una potencia con muchísimos más recursos convencionales. Y si esta tendencia continúa, si Ucrania logra replicar este tipo de ataque contra otros nudos logísticos críticos a lo largo de Donbass, las consecuencias podrían extenderse mucho más allá del terreno militar inmediato. Podrían afectar la capacidad rusa de sostener el ritmo de sus operaciones en múltiples sectores del frente al mismo tiempo, forzando decisiones difíciles sobre dónde concentrar el combustible disponible, qué unidades priorizar, qué avances posponer. No se puede descartar tampoco que este tipo de golpes empiece a tener un efecto que trascienda el propio frente militar y llegue hasta las cadenas de suministro civiles rusas, hasta las refinerías que abastecen tanto al ejército como al mercado interno de combustible, hasta los precios que paga la población rusa por cada litro de gasolina en las estaciones de servicio de sus propias ciudades. Si la guerra logística se intensifica y empieza a golpear con más frecuencia los puntos de convergencia entre el abastecimiento militar y el civil, el costo de sostener esta campaña podría empezar a sentirse no solo en los mapas tácticos del Estado Mayor ruso, sino en la economía cotidiana de millones de personas que hasta ahora sentían la guerra como algo lejano, algo que ocurría del otro lado de una frontera, no como algo que encarece su propia vida diaria. La guerra de los drones ya no se libra solo en las trincheras. Se libra en los nudos ferroviarios, en los depósitos ocultos, en las líneas de suministro que nadie ve hasta que estallan en llamas a las 4 de la madrugada. Y mientras el humo de Debaltseve sigue asentándose sobre los rieles retorcidos, la pregunta que queda abierta no es si va a repetirse, sino dónde y cuándo, y si esta vez alguien estará mirando el cielo a tiempo para saberlo.